ya se terminó una de las novelas del verano. Vini Junior se queda en el Real Madrid. Para analizarlo, para debatirlo, para comentarlo, un gran equipo. Rafa Ramos Villagrana, Eli Patiño y José del Valle. Así lo anunciaba el Real Madrid en sus redes sociales. Historia que tú hiciste, historia por hacer, como dice el himno del Real Madrid. Vini 2032 y Vini Junior publicaba 8 años en el Bernabéu. Son muy cortos. 6 años más y para siempre. Eli Patiño, Vini Hijo de Junior la- renovó, Vini Junior se queda hasta el 2032, el Madrid acierta, Vini Junior acierta tomando en cuenta que tenía una gran oferta del Arsenal. ¿Qué conclusiones saca de este tema, Eli Patiño? Bienvenida. Saludos, José y Rafa. Para mí, necesitaba más Vini al Madrid que el Madrid a Vini. Entonces, termina siendo una buena noticia para Vinicius, que tenía sus argumentos para estar pues en esa disputa, en esa negociación del tema salarial, de lo que él sentía que le correspondía, y al final, bueno, el Madrid termina cediendo. Ahora, yo siempre pensé que Vinicius era parte de un plan A de este nuevo proyecto que se está haciendo con Mourinho. O sea, lo veo ahí dentro del 11. No podemos ser de memoria corta de olvidar lo que ha dado Vinicius para el Real Madrid. Vienen, por supuesto, de 2 temporadas de no ganar nada, pero no es la única responsabilidad de Vinicius, ¿no? En general, el colectivo ha quedado muy por debajo de lo que Real Madrid necesita. ¿Para qué? Para competir en la liga y para ser campeón de Champions, donde siempre van a ser candidatos más allá del momento que estén viviendo. Entonces, para mí es una muy buena noticia. Creo que encajará muy bien en lo que quiere Mourinho, y que además hoy con una supervisión distinta. A lo que voy, que Florentino Pérez banca a muerte a Mourinho. No así como le había pasado con Xavi Alonso, y no así como Arbeloa, que estaba de momento, ¿no? De pasada nada más. Sí. Entonces, al saber y entender eso, Vinicius, que no es tonto, seguramente en el tema de cómo se va a manejar en el vestidor, va a ser un perfil distinto a lo que hemos visto de Vinicius, porque más allá de lo futbolístico, también se podría cuestionar la actitud de Vinicius. Y creo que con Mourinho eso va a cambiar. Y futbolísticamente lo que vimos con Brasil no fue malo, fue de lo rescatable. Entonces quiero pensar que puede venir una buena temporada para Vini, y que mejor que lo hayan podido arreglar hasta el 32. Lo único que en la fotografía no aparece la nueva imagen de Vini, donde se ve distinto. Se ve distinto en la foto. Todavía no tenía esos retoques de belleza, Vinicius. Dice Eli Patiño que Mourinho tiene el respaldo total de Florentino y dicen nuestros insiders, Rafa, que Mourinho estuvo activamente involucrado en la renovación con Vini, que le convenció, que le hizo ver que iba a ser muy importante en su proyecto deportivo. ¿En dónde encontramos el punto medio, Rafa? Porque cuando repasamos las estadísticas individuales de Vini Junior, sus números son buenos. A ver, en este 2026, en todas las competencias, Vini Junior anotó 17 goles en 29 partidos. Solo lo superó Harry Kane en el Bayern Múnich. Porque, Rafa, cuando empezamos a repasar los números de Vini Junior, desde que llegó al Real Madrid, partidos 375. Nadie ha disputado más partidos que él en ese lapso. Minutos 27.265. Segundo. Goles 128, segundo en ese escalafón. Asistencias 85, primero. Participaciones de gol, 213 participaciones de gol desde que llegó a la Casa Blanca. Rafa, los números respaldan la renovación. Sin embargo, en estos últimos 2 años no hemos visto al Vini Junior que le dio 2 Champions al Real Madrid. Ese Junior o ese Vini Junior, debo decir, decisivo, resolutivo, donde esas asistencias, donde esos goles, donde esos números se trasladaban directamente a títulos. ¿En dónde encontramos el punto medio, Rafa? A ver, espero que los madridistas, los pensantes, ellos sí creo que van a entender lo que voy a plantear a continuación. A ver, primero, me queda claro que la renovación de Vinicius no pasó tanto por Florentino, sino fue una decisión y fue una intromisión totalmente positiva por parte de Mourinho. O sea, esta firma no es de Florentino, esta firma es de Mourinho. Pero también este desglose de datos, este desglose de estadísticas que haces, nos revela una situación muy puntual. Cuando el Real Madrid no le pertenecía a Vinicius, era un Real Madrid muy exitoso. Cuando el Real Madrid pasó a ser de la propiedad
absoluta de Vinicius y sus desplantes, sus dislates y sus caprichos, a partir de entonces, y lo vemos con la secuela de entrenadores que perdieron la chamba, a partir de entonces, a partir de que el Real Madrid le perteneció a Vinicius, estoy hablando puntualmente de cancha, entonces fue cuando ya no empezaron a darse los resultados. Hoy con Mourinho, que es un tipo que evidentemente sabe manejar vestidores de una manera brutal y sin necesidad de tener que traicionar su personalidad, y mira que la ha mantenido durante tantos años, me queda claro que él fue el artífice de todo esto, él fue el hombre puntual que ajustó las cláusulas para la permanencia de Vinicius. Ahora, si hay mucho interés por ver en la Liga de España cómo va a quedar armado en su momento el Barcelona, también va a ser muy interesante ver la primera alineación de Mourinho, o sea, ver cómo va a resolver esas situaciones de conflicto de egos que por más que quieran negarlas son evidentes en la cancha, y yo sigo insistiendo en algo, ya irrumpió y con todos los derechos el papel brillante que hizo Bellingham en la Copa del Mundo, entonces también Sí. tendrá una muy sabrosa chamba Mourinho, no solamente para temperar personalidades, sino para saber manejar de manera colectiva, comprometida, empática a tanto genio que tiene en la cancha, sobre todo en el aspecto ofensivo. Totalmente de acuerdo, es un buen problema para tener, ¿no, Rafa? Encontrarle lugar a esas superestrellas, pero al mismo tiempo puede ser un problema porque el jugador que no es titular, que no es protagonista, generalmente lo demuestra con sus actitudes en los entrenamientos y puede generar conflictos en el vestuario. Eli, la temporada pasada de Vini Jr. en cuanto a lo numérico, a lo estadístico, reitero, no fue mala. 16 goles en total, 5 asistencias. Pero en esa temporada pasada hay algo que lo condena y Rafa lo mencionaba. El desplante al entrenador, lo que le hizo a Xabi Alonso. En el primer clásico de la temporada, cuando el Madrid gana y encima gana con autoridad, jugando bien al fútbol, en ese partido Vini Jr. es sustituido y le hace un berrinche a Xabi Alonso y a partir de ahí el Real Madrid se vino en picada. Terminan echando a Xabi Alonso en enero, una decisión con la cual Kylian Mbappé no estaba de acuerdo. Por ejemplo, Kylian Mbappé entendía que con Xabi Alonso el equipo tenía orden, tenía estructura. Llega Arbeloa y en lugar de mejorar al equipo lo termina empeorando. Y el principal señalado termina siendo Vini Jr. Ahora, con esta renovación, con Mourinho como entrenador y lo que decía Rafa, con un quizás mejor contexto, mejor rodeado, ¿qué Vini Jr. vamos a ver esta temporada? Yo creo que puede venir una muy buena versión, inclusive esa versión que vimos de que él, no, por supuesto no solo porque estás bien rodeado, pero él llevó a ese Real Madrid a ganar los Champions, ¿no? El tipo que puede tener ese peso para el equipo, claro. Hoy ese peso se divide con Kylian Mbappé, pero a Vinicius siempre le han respetado hasta la posición, no importa el entrenador que esté en turno, o sea, siempre se le ha dado su prioridad, su lugar. Con Xabi Alonso tal vez él no se sintió protegido de esa forma, pero también creo que Xabi Alonso no supo manejar el vestidor. Y cuando no tienes el respaldo del presidente, termina siendo muy frágil esa posición del técnico. Hoy lo tiene, Mourinho tiene un carácter fuerte, Vini deberá entender. No, yo no lo pondría como un papel secundario, sino ser parte del mismo protagónico. O sea, lo pondría al nivel de Kylian Mbappé, y hablando del tema cancha, el que hoy tengas también a Diomandé, que no tuvo nunca ese peso, Mastantuono, el tema de Rodrigo, que se termina lesionando, el mismo Arda Güler, o sea, siempre el otro lado, todo se cargaba el sector izquierdo porque el lado derecho parecía que no funcionaba. Entonces, inclusive desde el funcionamiento, ya va a estar mejor acompañado Vinicius y va a tener ataque tanto por izquierda como por derecha. Entonces, creo que puede venir una muy buena campaña para el brasileño. El Madrid se ha movido muchísimo en este mercado, primero con la contratación de José Mourinho, de Special One, que regresa a la capital española. Jan Diomandé, lo mencionaba Eli Patiño, el segundo fichaje más caro en la historia del Real Madrid, pero además han fichado a Bernardo Silva, una gran oportunidad de mercado, llega libre, 31 años de edad nada más, y es un mediocampista con las características que el Real Madrid necesitaba en esa zona de la cancha. Konaté, suplente con la selección nacional de Francia, también llega libre. Cucurella, una de las grandes sorpresas del mercado, 55 millones de euros. Dumfries, un muy buen lateral, profundo, físicamente imponente.
y Carlos Espi, un fichaje que yo realmente no lo entendí. Vendieron a Gonzalo por 40 y ficharon a Espi por 25. No lo entendí. Rafa, ¿le ha gustado cómo se ha movido Florentino? ¿El Real Madrid ha fichado lo que necesitaba? Pues, a ver, mientras no veamos claramente lo que quiere hacer Mourinho en la cancha, tenemos que creer o entender que fichó lo que Mourinho, dentro del rompecabezas que él visualiza, va a tener dentro de la cancha. Y yo creo que el Real Madrid lo podemos también establecer en su potencial, porque no podemos de repente soslayar o indultar o ser compasivos con jugadores como Valverde. O sea, hay futbolistas que todavía están en deuda, hay futbolistas que deben en este momento ser el complemento brutal de lo que está armando Mourinho, y eso no es lo que Florentino quiera, me parece, porque recordemos muchas de las veces eran contrataciones que se le pegaba la gana a Florentino, salía de compras a los supermercados y elegía lo que más le gustaba a él, lo que él creía que le iba a satisfacer en cuestión política dentro del Real Madrid, en cuestión financiera dentro del Real Madrid, etcétera. Pero hoy me parece que son contrataciones todas totalmente bosquejadas a lo que pretende Mourinho. Así que, pues, el que queda muy claro, el que va a fracasar en este momento, si las cosas no salen bien, como es en la meta de ganar la Champions, no va a ser Florentino. Nadie le va a reclamar a Florentino, porque además recordemos que Mourinho históricamente le gusta ser el pararrayos del equipo y lo va a hacer nuevamente. Así que es lo que necesita Mourinho. Bien hecho, si le surtieron el mercado como él lo quería. Ahora vamos a ver cómo maneja las fichas y las fechas. Sí, es cierto, Mourinho es el escudo perfecto para Florentino porque es un tipo que se siente cómodo en el elogio y también en la crítica. Eli, de las contrataciones que repasábamos, Yan Diomandé, el segundo fichaje más caro en la historia del Real Madrid. Si es caro o barato, eso es relativo, Eli, porque cuando hacemos un repaso de los 5 fichajes más caros en la historia del Real Madrid, Jude Bellingham, Diomandé segundo, Eden Hazard, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. Yo le diría que el fichaje de Hazard fue carísimo, porque fue uno de los peores fracasos en la historia del Madrid. El de Bellingham, el de Cristiano, el de Gareth Bale. Yo creo que si ponemos la ecuación costo-beneficio, el Madrid termina ganando. Diomandé, ¿estará más cerca de ser un Hazard o estará más cerca de ser un Jude Bellingham, un Gareth Bale, un Cristiano Ronaldo, Eli Patiño? ¿Qué te ha hecho algo tan malo para que le desees a Diomandé que sea un No, Hazard? le pregunto, no se lo deseo, se lo pregunto a usted. La estadística obviamente favorece al Madrid. Es un futbolista joven, eso sí, 19 años, pero si de pronto te lo está peleando el PSG y el Liverpool, es porque tiene cosas y además todavía no alcanza su mejor nivel. Con 19 años, te imaginas que Diomandé todavía tiene situaciones por mejorar, ¿no? Queda perfecto para lo que le gusta a Mourinho, más jugar a la contra, más el fútbol directo. Le gustan los extremos, pero ese bien abierto, ¿no? No el que vaya hacia adentro, sino el que vaya hacia afuera. Cómo se vaya a entender, tanto ya sea con Trent o con Dumfries, que ya no tarda Rafa en decir que va a ser el goleador o Cucurella de la siguiente temporada para el Real Madrid, pero creo que a Diomandé le puede ir muy bien. Es más, podría ser, creo, de los mejores fichajes del verano para el fútbol europeo. Sí, Rafa, usted en varios programas donde nos toca compartir ha mencionado lo de la MLS Pro. También habría que mencionar lo de la USL, ¿no? Hace 3 años Diomandé estaba jugando en lo que sería una segunda división aquí en los Estados Unidos y hoy es el segundo fichaje más caro en la historia del Real Madrid. Sus números la temporada pasada en la Bundesliga fueron muy buenos, 12 goles, 8 asistencias, un jugador que puede jugar tanto por izquierda como por derecha, 896 pases completados, 56 ocasiones creadas y los regates completados 118. Y por cierto, Rafa, si hablamos nada más de adolescentes, nada más de futbolistas que tienen una corta edad, en contribuciones de gol el año pasado solo lo superó Lamine Yamal, la superestrella del Fútbol Club Barcelona y campeón del mundo con España. Rafa, Diomandé en el Mundial con Costa de Marfil jugó recostado por izquierda. Sin embargo, en el Leipzig lo hacía por derecha. Yo creo que va a jugar por derecha porque por izquierda acaban de renovar a Vini Jr., por ahí cae Kylian Mbappé. Diomandé va a jugar por derecha.
Sí, hay lugares, lo decía bien Eli, o sea, hay lugares intocables, hay rutas y hay escenarios que son totalmente intocables dentro del Real Madrid. Sí, entiendo que las cifras son voluminosas, entiendo que las estadísticas pueden de repente agregarle muchísimo palmarés a un jugador que, bueno, también entendamos algo, tiene el mérito de que el fútbol en sí con su esencia, lo vino a conocer dentro de Estados Unidos. Entonces, Ujú. esto sí refleja que por lo menos involuntariamente o en situación accidental o del fatalismo de la buena fortuna, le tocó aprender todo ello. Pero vamos, de repente creer que va a ser una joya de impacto en el primer torneo, me parece que es de repente cargarle demasiadas responsabilidades. Habrá que saber Ujú. llevarlo, habrá que darle Sí. las oportunidades. El Real Madrid se llena de eso, ¿no? Está el caso de Mastantuono. O sea, de repente hace creer que tiene la gran joya del futuro y no siempre, lo hemos visto recientemente con dos brasileños, no siempre logran cuajar todo lo que prometen. Claro, estoy de acuerdo. El problema, Rafa, es que mucha gente asocia el precio que se pagó por un jugador con las Sí. expectativas y con la calidad, ¿no? Automáticamente eso le genera presión a cualquier futbolista. Afortunadamente tiene un entrenador como José Mourinho que seguramente sabrá cómo llevarlo. Eli, dicen que la plantilla está prácticamente cerrada. Nuestro insider Rodra nos dice 95%. Él no augura más fichajes. Con lo que tiene el Real Madrid, con lo que ha fichado, ¿le alcanza para volver a ganar la liga? 2 años sin títulos. ¿Le alcanza para volver a ser protagonista en Champions? Yo creo que le alcanza para competir en la liga, pero para Champions hay una posición que no reforzaron y que le hacía falta al Real Madrid, y que si ves los nombres hasta podremos pensar que hay demasiados mediocampistas, ¿no? Pero ese fútbol entre líneas, partiendo desde ese medio campo, hoy no lo tiene tan claro. El equipo organizador hoy no lo tiene tan claro el Real Madrid, Uh -huh. y Tchouaméni no está en el mejor nivel y Camavinga está lejísimos de ser el Camavinga que en su momento tuvo cosas buenas en el tiempo de Ancelotti. Entonces, para mí, falta esa pieza y no sé si con esto alcanza. Entonces, no lo pondría como el máximo en Champions, sí para competir en la liga. Sí. Rafa, ¿no debería el Madrid fichar a otro defensa central y a un mediocampista con esas características que exige Eli? Mediocampista yo no creo. Y digo, citabas tú lo de Bernardo Silva. A final de cuentas es un jugador que te va a permitir muchísima tranquilidad el resto de jugadores en la media, en trabajo de media cancha. Un defensa central, sí. ¿Cuánto hace que no vemos un defensa central con esa personalidad de los que llevamos a ver tantos con el Real Madrid? Vamos, sé que no se Sí. dan los Sergio Ramos en maceta, lo entiendo perfectamente, pero vamos, si no eres capaz de producirlo, de fabricarlo, bueno, debes entonces de ir a buscarlo. Tal vez no lo... por eso hay que hacer énfasis en eso. No sabemos, hasta que no veamos el primer once de Murillo, vamos a poder interpretar muchas de las decisiones de por qué este sí y por qué este no. Sí. De otra manera, pero sí, vamos, de que le hace falta un tipo con una personalidad que no solamente vaya y meta miedo en la portería de enfrente, sino que atrás o se quede con el tobillo del rival o con la pelota, pues de esos no tiene. O sea, los pocos que sabe, vamos, los pocos que golpean lo hacen de manera tan brusca, tan tosca, que realmente es lamentable que lo hagan. Hay muchas expectativas por ese primer once del Real Madrid, por ese primer once de José Mourinho, y tendremos que esperar varios días más, porque recordemos que el Madrid y el Barcelona no estarán debutando en la Liga de España hasta en la segunda jornada. Pero afortunadamente nuestros compañeros de la Liga al Día les tendrán toda la información, todos los detalles de una de las mejores ligas del planeta Tierra. La Liga al Día está de regreso con nuestros compañeros y compañeras Caro Guillén, Ana Cobos, Rodri Fáez, Moisés Llorens, Rodra y Luis Bou. Sintonicen la Liga al Día, disponible en este canal de YouTube y también en otras plataformas de ESPN.